Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a su 11º ciclo de videoconferencias interactivas de este 2012, Globalización en Salud Pública. Reciban ustedes un cariñoso saludo de la doctora Laura Magaña Valladares, nuestra secretaria académica. Y pues bueno, siempre les digo lo mismo de decir que me la paso aquí presumiendo, pero efectivamente, siempre estamos de manteles largos. Hoy también, afortunadamente, tenemos una videoconferencia muy interesante. Va a estar impartida por unos investigadores también élite de aquí, de nuestro instituto. Bien, me permiten, por favor, quisiera dar la bienvenida a todas las personas que están conectadas a través de Webex. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Agradecemos también a las salas de videoconferencia. Tenemos al CENETEC, a la Universidad de Nuevo León, muchísimas gracias por estar, a la Universidad también de Querétaro, a la Universidad de Sinaloa y, por supuesto, a la Universidad Ricardo Palma de Perú. Muchísimas gracias por estar, como siempre, con nosotros. En esta ocasión tenemos ya la 5ª videoconferencia de este año. Lleva por título Consumo de pescado y enfermedad cardiovascular. Les recuerdo, por favor, que al finalizar vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas que nuestro ponente, ahorita se los presento, va a contestar para todos ustedes, y también va a aparecer la dirección a donde pueden ustedes enviar las listas de las personas que estuvieron en las salas de videoconferencia, así como de las personas que estuvieron más de 2 o alguna retransmisión vía Webex. También para que se les extienda la constancia, que únicamente va a estar, que va a permanecer una semana en la red para que ustedes la puedan ver una vez que les llegue el aviso. Pues bien, entrando ya en materia, consumo de pescado y enfermedad cardiovascular. El día de hoy tenemos a un investigador muy importante que ha hecho una carrera también muy importante aquí en el instituto y fuera de él, el doctor Martín Layou Loaesa. Martín, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, déjenme comentarles de una manera de veras muy breve la cápsula académica más reciente, porque si nos extendemos en todo lo que a detalle ha hecho el doctor, pues bueno, no vamos a acabar nunca y nos llevaríamos más del tiempo que tenemos destinado a esta videoconferencia. El doctor Layou se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México en 2002, obtuvo una maestría en epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard en 2004. Tiene también un doctorado en el Departamento de Epidemiología de la misma institución en 2011. Su trabajo se ha centrado en nutrición y enfermedades crónicas y en el desarrollo de métodos para análisis de datos longitudinales complejos. En 2006, junto con colegas del Instituto Nacional de Instituto Nacional de Salud Pública, puso en marcha una cohorte de más de 10,000 mujeres mexicanas para estudiar la relación entre los factores de estilo de vida y enfermedades crónicas. Dr. Layou colabora regularmente en la cohorte E3N desde 2005 en Francia y en los estudios Nurses Health Study and Health Professionals Follow-up Study desde 2006. El doctor es investigador nacional 1 por el Consejo de Ciencia y Tecnología de México. Martín Layou participa en el programa de inferencia causal en la Escuela de Harvard de Salud Pública y ha sido investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública desde el 2004. Como ven, pues bueno, es una de nuestras casas. Muchísimas gracias al doctor Martín Layou Loaesa por estar con nosotros, y sin más preámbulo, pues vamos a pasar a la videoconferencia de hoy, que lleva por título Consumo de pescado y enfermedad cardiovascular. Adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy voy a platicarles un poco sobre este tema, que es un tema en el que he estado trabajando en los últimos años. Es un tema en el que todavía existe muchas controversias, y lo que haremos el día de hoy será revisar cuáles son la distinta evidencia que existe entre el consumo de pescado y los ácidos grasos omega 3, que vienen principalmente de alimentos marinos, y distintos desenlaces cardiovasculares.
específicamente vamos a revisar la evidencia que hay de la relación con enfermedad coronaria, con accidente vascular cerebral, con fibrilación auricular y con insuficiencia cardíaca. Y por último, ya vamos a cambiar un poco de velocidad y vamos a revisar una nueva forma de estimar utilizando información observacional lo que hubiésemos visto si hubiésemos podido hacer intervenciones hipotéticas. Como sabemos, es muy complicado hacer intervenciones de largo plazo en dieta, y entonces este método que les presentaré es uno que nos permite ver lo que hubiésemos observado si hubiésemos podido hacer una intervención. Entonces, para iniciar quería nada más rápidamente revisar un poco lo que son los ácidos grasos poliinsaturados. Como sabemos, hay tres tipos de grasas. Tenemos las grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Los ácidos grasos omega 3 son parte de las grasas poliinsaturadas. Tres importantes ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Estos son el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Estos, como pueden ver, hay una serie de pasos enzimáticos que llevan el ácido alfa-linolénico hacia el ácido docosahexaenoico. Una cosa muy importante es que los ácidos grasos estos ácidos grasos omega son ácidos grasos esenciales. Esto quiere decir que en el cuerpo humano no pueden ser generados a partir de sustratos. A su vez, el origen de los ácidos de los que vamos a platicar el día de hoy son los ácidos de cadena larga, que son el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico. El origen principal de estos es la comida de origen marino. Lo observamos principalmente en distintos pescados. Un poco para revisar cómo se generó esta hipótesis de que pudiese haber una relación entre el consumo de pescado y enfermedades del corazón, quería yo revisar una serie de observaciones que se hicieron hace ya varias décadas, donde se observaba que en poblaciones que son muy similares, que son la población de Dinamarca y la población de colonos daneses en Groenlandia, se encontraba que había una mortalidad coronaria mucho mayor en los daneses que vivían en Dinamarca. Lo que se observó es que en promedio los daneses en Groenlandia consumían muchísimos más ácidos grasos poliinsaturados que los daneses que vivían en Europa. Este tipo de observaciones generan hipótesis. Sin embargo, es necesario hacer un poco más de investigación a nivel individual, porque lo que se puede observar en grupos puede ser que no sea cierto a nivel individual. Entonces, una vez que se hicieron estas observaciones, esto generó la hipótesis que permitió que una serie de investigadores iniciaran una serie de estudios para tratar de evaluar si esta relación en realidad era verdadera. Entonces, aquí les quiero mostrar una diapositiva donde se muestra que hay información de distintos experimentos tanto en células como en animales. Han mostrado que los omega 3 tienen distintos efectos fisiológicos que pueden ser relevantes para enfermedad cardiovascular. Entonces, como pueden ver, aquí el más fuerte de estos efectos es el efecto antiarrítmico. Los omega 3 modulan la excitabilidad de los miocitos al inhibir las corrientes de calcio en la célula. De igual forma, los omega 3 tienen un efecto en la reducción de la presión arterial
y del colesterol, y en respuestas endoteliales y autonómicas. Asimismo, es también posible que tenga un efecto sobre la sensibilidad a la insulina. Esta figura muestra cómo, como ya dije, el efecto más fuerte es el efecto antiarrítmico, y también podemos ver que esto es dosis dependiente. Estos efectos son dosis dependientes. Entonces, en el caso del el efecto antiarrítmico, podemos ver que a dosis muy bajas tiene un efecto muy importante, pero al mismo tiempo vemos que hay una suerte de efecto umbral. A partir de cierto nivel de consumo ya no se obtiene un efecto antiarrítmico mayor. Como podemos ver, en los otros tipos de efectos no es necesario, como es el caso de la antitrombosis, es necesario que haya un consumo mucho mayor para ver un efecto. De igual forma, también podemos ver que también es dependiente en términos, el efecto es dependiente del tiempo. Entonces el efecto antiarrítmico es un efecto que se puede observar en semanas, mientras que otro tipo de efectos como la disminución del colesterol sérico requiere una exposición de meses e inclusive de años. Primero quería iniciar con este primer ensayo clínico que se realizó hace ya varios años. Este era un ensayo clínico donde se hicieron a pacientes que ya tenían habían tenido un infarto, se les hacían una serie de recomendaciones alimenticias. Y aquí en este ensayo clínico se aleatorizó a gente a recibir recomendaciones de dieta y a no recibir recomendaciones de dieta. Entonces, aquí se observó un menor riesgo, un riesgo menor del 27% en aquellos que habían recibido las recomendaciones de consumo más frecuente de pescado después de haber tenido un infarto. Este pequeño ensayo clínico, bueno, pues es un ensayo clínico pequeño y fue realmente fue circunscrito a hombres y realmente es considerado como una contribución importante, pero todavía considerada como información preliminar. Otro de los estudios que se han convertido en estudios clásicos es este estudio que se realizó en los años 90, en donde se identificaron casos de paro cardíaco repentino que no fue posible resucitar en la vía pública, y se comparó con gente que no había tenido, con controles, gente que no había sido un caso. A su vez, aquí lo que se hizo es que se contactó al cónyuge de tanto los casos como los controles y se les hizo una entrevista para ver cuál era el consumo habitual de distintos alimentos. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, aquellos que, en comparación con aquellas personas que declararon no haber consumido pescado, encontramos que hay una reducción muy significativa del riesgo en comparación con aquellos que consumían mucho pescado. Entonces, pero sin embargo, esto nada más fue una observación posterior a una entrevista que se le hizo al cónyuge. Esto no quiere decir que en realidad la persona hubiese tenido ese consumo de pescado. Por esa razón, en este mismo estudio, en un subgrupo de los pacientes, se tomaron muestras de sangre y se pudo medir el porcentaje de ácidos grasos en la pared celular de los eritrocitos. En este caso, como pueden ver, de igual forma, hay una reducción muy significativa del riesgo en aquellos que tenían el mayor nivel de ácidos omega 3 en eritrocitos. Entonces, aquí lo que decimos que hay un OR de 0.1. Esto quiere decir que aquellas personas que estaban en el menor nivel de omega 3 en eritrocitos en aquellas personas que están en el mayor nivel están a 90% menor riesgo
de haber tenido un paro cardíaco repentino que aquellas que están en el nivel de consumo más bajo. Después de este estudio inicial, empezaron a salir en la literatura más estudios. Aquí podemos ver un estudio prospectivo. Esto quiere decir que se buscó a gente que estaba libre de enfermedad y se le siguió por un promedio de 11 años. Estos eran un poco más de 20,000 hombres. Y lo que se observa, como pueden ver, hay cuando existe un aumento en el consumo de pescado, hay una disminución en el riesgo relativo. Esto quiere decir que las personas que tienen mayor consumo tienen un menor riesgo de tener muerte cardíaca repentina. Esto se observó tanto por el consumo de pescado como cuando se estimó a través de la dieta cuánto consumían estas personas omega 3. Sin embargo, una vez más, en esta información, como pueden ver, había mucha incertidumbre. Lo que tenemos ahí en gris son los intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza nos hacen ver que existe todavía cierta incertidumbre respecto a este nivel, respecto a el riesgo relativo. El siguiente estudio que se hizo, y este es un estudio que se vuelve uno de los estudios clásicos, se publica en el New England Journal of Medicine en principios del 2000. Y en este estudio lo que vemos es que es un estudio de casos y controles que están libres de enfermedad coronaria, y este estudio está anidado dentro de una cohorte prospectiva. Esto quiere decir que dentro de un grupo de pacientes que estaban libres de enfermedad, se identificó aquellas personas que tuvieron una muerte cardíaca repentina y se identificaron controles, y a su vez se les hizo la determinación de los omega 3 en sangre. Entonces, como pueden ver en la línea inferior, hay una dramática reducción del 90% del riesgo de tener muerte cardíaca repentina en aquellos que tenían el mayor porcentaje el mayor nivel, digamos, de omega 3 en sangre. Sin embargo, no se encontró ninguna asociación. Esta asociación nada más fue con muerte cardíaca repentina, no fue con infarto no fatal. Y a partir de ese estudio, una serie de estudios prospectivos siguieron evaluando esta relación, y en el 2009 se unieron 11 estudios prospectivos. Son estudios con cada uno entre 10,000 y 50,000 individuos, y se encontró que había una evidencia consistente de una relación inversa entre consumo de consumo de omega 3 y riesgo de mortalidad coronaria. Entonces, lo que se observó es que aquellas personas que se encontraban en el mayor nivel de consumo de omega 3 tenían un riesgo 26% menor que aquellas personas que estaban en el nivel más bajo de omega 3. Esta gráfica ahora son el resultado una vez más, de unir estas 11 cohortes, y se encuentra también una asociación con eventos coronarios no fatales, pero la fuerza de la asociación parece ser menor. Entonces empieza a surgir la duda de por qué existe un efecto mucho mayor para los infartos, o para la muerte súbita y para la muerte coronaria, y no para la incidencia de enfermedad coronaria. Una vez más, es el resultado de un metaanálisis donde se juntaron diversos estudios donde se había hecho que eran ensayos clínicos, y se observa que hay sí una reducción del 17%
en aquellos que tenían el mayor consumo una disminución de riesgo de tener muerte coronaria en aquellos que tenían un mayor consumo en aquellos que tenían o un mayor consumo de omega 3 o estaban recibiendo el suplemento de omega 3 que aquellos que no lo estaban haciendo. Entonces, una vez más, esto empieza a confirmar la idea de que el efecto realmente se observa y la relación realmente se observa en mortalidad coronaria, que probablemente es la mayor parte de la mortalidad total que se observa en este metaanálisis. Aquí les muestro el resultado de un gran ensayo clínico que se hace en Italia, donde se incluye a 11,000 pacientes que ya han tenido un infarto, y se les asigna un complemento de 1 gramo de una pequeña pastilla con 1 gramo de omega 3. Y entonces lo que podemos observar es que hay un efecto muy importante en el caso de muerte súbita. Vemos también este efecto es una reducción del 53%. Y vemos también una reducción importante en el caso de mortalidad cardiovascular, pero no es tan fuerte como el que se observa en muerte súbita. Asimismo, en este estudio se logra ver que hay una reducción significativa en el nivel de los triglicéridos, que hace pensar que parte del mecanismo puede ser a través de la disminución de triglicéridos. Sin embargo, sigue todavía esta pregunta: ¿por qué lo vemos más? El efecto se ve reflejado más en el caso de muerte súbita. Y la hipótesis principal tiene que ver con el efecto antiarrítmico. Cuando existe un evento coronario, la razón principal por la que hay muerte súbita es la generación de arritmias letales, de fibrilación ventricular. En el caso de gente que tiene un consumo alto de omega 3, hay una estabilización eléctrica del corazón que hace que la gente tenga un infarto, pero no muera súbitamente del infarto. Entonces, aquí es el resultado. Aquí les muestro otro de los grandes ensayos clínicos. Este ensayo clínico se hizo en Japón. Y este es un ensayo clínico que es en pacientes ya no con un antecedente de un infarto, pero con un antecedente de ser hipercolesterolémicos. Aquí se da a las personas, se les asigna un complemento de 1.800 miligramos de omega 3 y se observa una reducción del 19% en eventos coronarios. Sin embargo, no hay una reducción en eventos no fatales. Esto llama mucho la atención, porque habíamos estado viendo las observaciones previas, era una donde teníamos información muy consistente, donde se veía que realmente el efecto era sobre los efectos, eran nada más observados sobre los eventos fatales, pero en este estudio se empieza a ver en eventos no fatales. Entonces, en esta diapositiva, lo que podemos ver es que esta diapositiva reúne los resultados de estudios tanto prospectivos como ensayos clínicos. En esta diapositiva lo que podemos ver es que hay un efecto umbral, y entonces es posible que un consumo mayor de 250 miligramos por día de omega 3 no aumente el beneficio para muerte coronaria. Y lo que es importante en términos de salud pública y en términos de una recomendación es que estos 250 miligramos sí son 250 miligramos de grasa, pero el aporte calórico de es realmente bastante bajo, lo que nos hace pensar que se obtiene un alto beneficio en términos de salud con realmente una exposición muy baja a los omega 3. Entonces, aquí lo que les muestro es una comparación de los resultados observados del lado izquierdo.
del estudio aleatorizado en Italia y del lado derecho el estudio en Japón. Y pues lo que estamos viendo es que realmente el efecto es mucho menor en Japón. Y esto tiene que ver con el hecho de que en Japón la gente consume mucho pescado. Entonces, al ellos ya tener un nivel de consumo de pescado muy alto, el beneficio que obtienen realmente es menor. Y bueno, ahora, más reciente, hubo otro nuevo ensayo clínico, este se llama el ensayo clínico alfa-omega, que se hizo en Holanda. En este estudio se le autorizó a casi 5.000 pacientes postinfarto, pero la característica importante es que estos pacientes estaban bajo un muy intensivo tratamiento antihipertensivo, antitrombótico y polipemiante. Entonces estamos hablando de gente que está recibiendo el estándar de oro de tratamiento. A estas casi 5.000 personas se dividieron en 4 grupos y a cada uno se le asignó un diferente, esos 4 grupos eran para 4 distintos tipos de margarinas suplementadas. Había un primer tipo de margarina que tenía omega 3 nada más, los omega 3 de origen animal. Luego había otro que tenía el omega 3, único omega 3, que son de origen vegetal. Y luego uno que era una combinación tanto de los de origen marino como los de origen vegetal, y luego placebo. Ahora, no fue sorprendente observar que, aunque esta era una población de alto riesgo, se observaron realmente pocos eventos cardiovasculares en 40 meses. Entonces, este fue para muchos un error importante de diseño, porque lo que sucede es que después era difícil hacer comparaciones, dado que habían habido tan pocos eventos porque la gente realmente estaba en muy bajo riesgo. Entonces, este es un resumen un poco de los resultados, donde al final del seguimiento realmente no se observó ningún beneficio de suplementar margarinas con ácidos grasos omega 3. Fue una gran decepción porque se contaba con una hipótesis y un mecanismo biológico muy claro previamente. Aquí les muestro una gráfica de un reciente metaanálisis que incluye a todos los ensayos clínicos de prevención secundaria que existe, y al parecer no hay evidencia de un efecto en prevención secundaria. Entonces aquí empezamos a ver prevención secundaria de un evento cardiovascular. Entonces aquí empezamos a ver que la controversia va más allá y que hay una cierta complejidad en términos de cuáles son los pacientes o cuáles son las personas que pueden beneficiarse más de los omega 3. De cualquier forma, sí se observó cuando se hizo un subanálisis únicamente en mortalidad cardiovascular, sí se encontró un efecto significativo de reducción en el riesgo. Sin embargo, como ya vimos en el estudio previo en Holanda, sí depende mucho cuál es la exposición de base de esa población y cuál es el nivel de riesgo de esa población para explicar el efecto positivo que pueda tener en salud cardiovascular el consumo de omega 3. Bueno, ahora voy a pasar a discutir un poco cuál es la evidencia que hay entre la relación entre consumo de pescado y omega 3 y accidente vascular cerebral. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es un resultado, una vez más, de un análisis de estudios prospectivos, un metaanálisis de estudios prospectivos. Este metaanálisis, es importante recordar que los estudios prospectivos tienen un nivel de calidad, en muchos casos, mayor que los estudios retrospectivos de casos y controles, porque se disminuye la posibilidad de tener un riesgo de un sesgo por haber escogido de forma
equivocada los controles. Entonces, es por esta razón que estos autores deciden nada más hacer un metaanálisis en estudios observacionales. Entonces, aquí lo que se puede observar es que hay una importante, una vez más, efecto protector de el mayor consumo de pescado, y se observa que al comparar aquellos que consumían menos pescado con aquellos que consumen la mayoría de pescado, en este caso fue menos de, sería 2 a 4 veces por semana, pues sí encontramos que hay un riesgo de 18% menor. Ahora, cuando se hizo un subanálisis y se trató de ver cuál de los distintos subtipos de accidente vascular cerebral pudiese ser el que estuviese fundamentalmente asociado con, con el consumo de pescado, se observó que el beneficio principal venía en el caso del ABC isquémico. De igual forma, en el estudio que les presenté, el ensayo clínico aleatorizado previo en Japón, se busca hacer un análisis secundario para ver si el haber recibido o no este suplemento disminuía el riesgo de un accidente vascular cerebral. En este caso no se encontró ninguna diferencia. Sin embargo, cuando se hizo un subanálisis en personas que ya habían tenido un accidente vascular cerebral, sí se vio tener un beneficio. Es decir, en el caso, según los resultados de este ensayo clínico, en el caso de prevención secundaria para accidente vascular cerebral, el haber recibido un suplemento de omega 3 disminuye importantemente el riesgo de un accidente vascular cerebral posterior. Bueno, ahora voy a pasar a hablarles de un tema que a mí me parece que es uno de los temas donde hay más controversia. Yo he estado directamente, he trabajado directamente en un estudio donde hicimos una evaluación de la relación entre consumo de pescado, exposición a omega 3 y fibrilación auricular. Entonces, lo quisiera iniciar brevemente revisando con ustedes el sistema de conducción del corazón. En esta gráfica lo que vemos es que el nodo sinoatrial está localizado en la aurícula derecha y este es el marcapasos del corazón. Entonces, la actividad eléctrica de este marcapasos determina la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hay una contracción del corazón, como en cualquier caso del músculo, hay una despolarización de la membrana plasmática. La despolarización del nodo sinoatrial inicia la contracción de la aurícula y a través de la comunicación que hay con el nodo auriculoventricular, esto lleva a la contracción de los ventrículos. Y aquí, bueno, en el electrocardiograma, pues pueden ver perfectamente cómo, bueno, como ustedes ya bien saben, la onda P representa la depolarización de la aurícula. Y bueno, también pueden ver ahí el complejo QRS que nos habla de la despolarización de los ventrículos. Ok, perdón. Bueno, y aquí es un poco para hablar de la depolarización tanto en un corazón normal como un corazón donde hay fibrilación auricular. En el corazón normal, el nodo sinoatrial inicia el proceso de despolarización y hay despolarización sucede de manera coordinada en la aurícula y resulta en una contracción efectiva. En contraste, en el caso de la fibrilación auricular, la depolarización sucede de una forma muy desordenada. Entonces,
estas ondas P están siendo sustituidas por unas ondas fibrilatorias muy rápidas, y esto lleva a una contracción inefectiva y no coordinada, y eventualmente también a una contracción irregular ventricular. En la mayor parte de los casos, la fibrilación auricular está asociada con enfermedad cardiovascular subyacente. Sin embargo, existen otras condiciones como por ejemplo el consumo de alcohol excesivo y el hipertiroidismo, donde podemos también ver fibrilación auricular. Entonces, aquí les quería mostrar inicialmente un poco la evidencia que existe respecto a la excitabilidad celular que se ve modulada por los omega 3. Entonces, esta figura muestra una relación dosis-respuesta de una curva de inhibición de corrientes de calcio, que es una medida de la excitabilidad celular. Entonces, la administración de omega 3 en miocitos de rata resulta en una mayor inhibición de las corrientes de calcio. Y bueno, aquí también les quiero mostrar los resultados de un pequeño estudio en ratas, donde se les da una dieta alta en grasa saturada y se compara con una dieta alta es una dieta basada en aceite de pescado. Y lo que podemos ver es que hay una marcada diferencia en la incidencia de arritmias ventriculares después de una reperfusión. Esto lo vemos claramente hasta el lado derecho en el grupo de ratas que recibieron aceite de pescado. Entonces, esto un poco para dar el antecedente del mecanismo potencial por el cual los omega 3 pudiesen afectar arritmias del corazón en general y la fibrilación auricular. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar, este cuadro lo que vemos es los distintos estudios prospectivos que se han hecho. Y como pueden ver hasta el lado derecho, donde se muestran la razón de riesgos en los distintos estudios, hay una increíble heterogeneidad. Entonces, observamos, por ejemplo, en una población en 2004 en Estados Unidos que sí existía una importante disminución de riesgo en aquellos que consumían más pescado en comparación con aquellos que no consumían pescado. Sin embargo, en otros lugares como en Dinamarca había inclusive un aumento de riesgo, ¿no? Entonces, ha habido mucha heterogeneidad y realmente no hay distintas posibles explicaciones. Una en parte puede ser la forma en la que se ha evaluado dieta. En algunos casos ha sido por una entrevista, en otros casos ha sido pues evaluando los omega 3 en suero o en plasma. En general es difícil detectar estos resultados dada la heterogeneidad, y una vez más creo yo es importante considerar la población particular de la que estamos hablando y la cantidad de consumo de base de pescado y de omega 3. Ya que en poblaciones donde hay un consumo muy alto de pescado, aquellas personas que están en el grupo de comparación pues tendrán un consumo tan alto que ya no se verá un beneficio. Entonces, les voy a hablar ahora de un estudio que realizamos en el Health Professionals Follow-up Study. Este es un estudio de profesionales de la salud que inició en 1986. Y en este estudio se hacen entrevistas cada 4 años de dieta, y también cada 2 años se le pregunta a la gente sobre su estilo de vida y factores de riesgo, y también sobre las enfermedades que han tenido. Entonces, no fue sino hasta 2004 que por primera vez se empezó a preguntar sobre fibrilación auricular, y entre 2002 y en 2010 se pudieron detectar 700 casos de fibrilación auricular.
Entonces, este es el típico diseño de un ensayo de un estudio prospectivo, donde podemos ver que en 2002 se excluye a aquellas personas que ya tienen la enfermedad subyacente y entonces, en principio, se tiene únicamente gente que está en riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Y ahora les voy a mostrar los resultados. Desafortunadamente veo ahora que estos resultados están muy pequeños y no sé si los puedan ver, pero bueno, se los describiré rápidamente. En general lo que observamos es que en aquellas personas que consumían pescado, una porción de pescado más de 4 veces a la semana, se encontraba una relación lineal conforme iba aumentando el consumo de pescado. Luego hicimos un análisis para evaluar los distintos tipos de pescado y realmente donde se observó mayor fuerza en la asociación, sorprendentemente, fue no en el pescado que consideramos que tiene más omega 3, que es el pescado de carne oscura como el salmón, sino en un grupo que se había evaluado como otros tipos de pescado, donde se observaba una reducción del riesgo en el grupo de mayor consumo con respecto a los de menor consumo del 49%. Mayor riesgo de fibrilación auricular. Ahora, cuando pasamos a hacer la evaluación de los omega 3, encontramos también una indicación de una relación lineal. Y bueno, pues intentando de poner estos resultados junto a los resultados tan heterogéneos que les mostré antes, bueno, podemos pensar en distintas razones por las cuales se encuentran estas diferencias. Y bueno, una es que realmente si estamos, además de la forma en la que fue determinada la exposición y en la que fueron evaluados los casos de fibrilación auricular, que fueron muy distintas en muchos estudios, también la distribución de la edad era muy distinta. Entonces, en el caso del estudio donde se veían efectos la asociación era más fuerte, era en el caso de poblaciones más avanzadas. Entonces, puede ser que haya que el efecto realmente, o la asociación realmente se vea en ese grupo poblacional que está, además, en mayor riesgo de incidencia de fibrilación auricular. También otra razón posible es que en los estudios donde no se encuentra una asociación exista un consumo muy alto de pescado de base y en la dieta. Entonces, que los grupos de comparación se encuentren todos, como habíamos visto en la curva de umbral, ya se encuentran en un punto donde realmente no se obtiene ningún beneficio adicional. Bueno, ahora voy a pasar a revisar un poco lo que hay respecto a la información que existe respecto al consumo de pescado e insuficiencia cardíaca congestiva. Existe realmente es muy limitada la información que hay al respecto y uno esperaría que, debido a que la insuficiencia cardíaca está fundamentalmente vinculada a enfermedad coronaria, pues que sería muy difícil pensar que pudiese haber un mecanismo que fuese independiente de enfermedad coronaria. Sin embargo, pues sabemos que en pacientes mayores es muy frecuente encontrar la disfunción diastólica. Entonces existe la posibilidad de que hubiese un mecanismo independiente de enfermedad coronaria por el cual el consumo de pescado y de omega 3 afectara el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí les voy a mostrar los resultados de un estudio en Estados Unidos que se llama el Women's Health Initiative, es un gran estudio. Y aquí se evaluó dieta y se encontró que el pescado al horno era el mayor consumo de pescado al horno estaba asociado con una disminución significativa en el riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Esto fue sorprendente encontrar que para el caso del pescado frito hubiese un aumento en el riesgo. Ahora, este estudio tiene la ventaja que es un estudio donde originalmente fue diseñado para evaluar una intervención y uno de los desenlaces importantes era
infarto al miocardio. Entonces es un desenlace que está muy bien definido en este estudio. Entonces fueron ajustando por este desenlace. Esto significa que en principio la asociación que se observa es independiente de si la gente tuvo o no enfermedad coronaria previa, manifestada como un infarto al miocardio. Ahora, sigue siendo sorprendente que se haya visto un aumento en el riesgo en el caso del pescado frito. Y el pescado frito, como sabe, puede venir, puede estar ya sea asociado a otro tipo de grasas que pudiesen aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Una vez más, una disculpa porque este es otro estudio, creo que es un cuadro un tanto grande y es difícil de leer, pero nada más, en este estudio lo que sí se observó fue un estudio también de seguimiento en, una vez más, adultos mayores, y aquí sí vio, utilizando como exposición omega 3 en plasma, se encontró una asociación significativa inversa. Esto quiere decir que aquellos que tenían mayor omega 3 en plasma tenían una reducción del 45% en comparación con aquellos que estaban en el menor, la menor concentración de omega 3 en plasma. Y bueno, ahora quiero pasar a un tema que está relacionado con el consumo de pescado y en enfermedad coronaria. Recientemente ha habido mucho revuelo en la prensa respecto al potencial riesgo que pudiese conferir el mercurio para desarrollar enfermedad coronaria. Como sabemos, muchas de las especies de pescado están fuertemente expuestas a mercurio y el pescado se ha convertido en una importante fuente de exposición para los seres humanos, una importante fuente de exposición para los seres humanos. Entonces, el mercurio ambiental viene de la combustión de carbón y distintas actividades industriales y comerciales. El mercurio atmosférico después llega a los grandes cuerpos de agua y ahí es donde inicia un proceso de bioacumulación del mercurio en la cadena alimenticia acuática. Entonces lo que se observa es que hay un mayor nivel en aquellas especies carnívoras y un menor nivel en especies pequeñas como el salmón. Entonces en los últimos años ha existido realmente la preocupación que esta fuente de exposición pudiese poner en riesgo o disminuir los beneficios de los omega 3 para enfermedad coronaria y para otros desenlaces en salud. Entonces, en términos de la toxicidad del mercurio, sabemos que sí participa inhibe el sistema antioxidante. En casos trágicos se ha demostrado que la exposición una exposición alta a mercurio tiene efectos neurológicos muy graves. Sin embargo, realmente se tiene muy poca información respecto a los efectos de la exposición crónica de baja intensidad. Y entonces, pues ha habido la preocupación de si esta exposición de baja intensidad que lleva a una bioacumulación en el cuerpo humano, pues puede tener un efecto en enfermedad cardiovascular y en el caso de los niños en neurodesarrollo. Entonces, aquí les quiero mostrar los resultados de un pequeño metaanálisis de 5 estudios donde se evaluó la exposición alta a mercurio como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular.
Y lo que pueden ver es que pues, los resultados son bastante inconsistentes. Por un lado vemos en algunos estudios que el consumo de mercurio inclusive reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y en otros que lo aumenta dramáticamente. Entonces, al juntar toda esta información, pues se obtiene no hay realmente evidencia de que la exposición a mercurio pudiese estar asociada a enfermedad cardiovascular. Entonces aquí les quiero mostrar los resultados de dos casos y controles anidados en dos de las cortes más grandes de Estados Unidos. Una es la corte de los health professionals y el otro es de las nurses, de las enfermeras. Y aquí lo que se hizo es que se les pidió a los participantes que dieran unas uñas y en esas uñas se evaluó la exposición a mercurio. Pero no aparece haber ninguna evidencia en que es un estudio de alta calidad, que la gente que estuvo más expuesta a mercurio estuviese en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, pues en conclusión, creo que podemos decir que en el caso de mortalidad cardiovascular sí hay evidencia suficiente para decir que el consumo de pescado o de omega 3 disminuye o está asociado con una disminución del riesgo, pero en el caso de mortalidad nada más. Y muy importantemente en el caso de muerte súbita. También podemos decir que hay en el caso de accidente vascular cerebral, que sí hay evidencia moderada de que pudiese reducir el riesgo de AVC isquémico. El consumo de pescado pudiese reducir el riesgo de AVC isquémico. Sin embargo, pues para el resto de los desenlaces, los resultados son todavía muy heterogéneos. Entonces queda poco claro como pudimos ver, si el consumo de pescado de omega 3 aumenta el riesgo de estos distintos desenlaces. Pero aquí es donde cambiamos un poco de velocidad. Pues no tenemos evidencia no tenemos una estimación directa del efecto del consumo de pescado en enfermedad coronaria. Entonces, a nosotros lo que nos interesa saber es si el consumo de pescado aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o lo disminuye, porque es el tipo de recomendación de salud pública que haríamos. Es decir, nosotros queremos poder decir a la población en general que aumente su consumo de pescado. No hablamos tanto de omega 3, hablamos más en realidad de alimentos. Entonces, como habíamos planteado antes, es muy difícil hacer ensayos clínicos, que es lo que nos gustaría hacer. Ensayos clínicos donde aleatorizáramos gente a consumir pescado o no consumir pescado por 20 años. Sabemos que esto es realmente muy difícil. Entonces, pues lo único que podemos hacer es utilizar información de ensayos clínicos para estimar lo que hubiésemos observado si hubiésemos podido hacer un ensayo. Información observacional que nos permite estimar lo que hubiésemos observado si hubiésemos podido hacer un ensayo clínico. Entonces, aquí les quiero mostrar una cosa que utilizamos mucho los epidemiólogos, que son diagramas causales. Entonces, los diagramas causales nos permiten identificar cuáles son las preguntas que nos parecen relevantes. Entonces, en este caso, aquí lo que estoy diciendo es que nuestra pregunta principal es si el pescado tiene en 1986 aumenta el riesgo o no, o disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. La L representa aquellos factores que sabemos que son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y que también están asociados, digamos, al consumo de pescado.
Esto puede ser, por ejemplo, que alguien sabemos que los fumadores, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, y también podríamos encontrar que aquellos que son los fumadores consumen menos pescado. Entonces, este tipo de variables son importantes usar en el análisis, y normalmente cuando hacemos estudios observacionales, estas variables se toman en cuenta y se ajustan por estas variables. Y luego aquí estoy representando otro tipo de factores que no conocemos, y que no conocemos porque no entendemos del todo las enfermedades. Entonces, normalmente asumimos que esas variables no existen, no son importantes, y únicamente incluimos aquellas que tenemos medidas. Y bueno, pero en realidad lo que nosotros quisiéramos es poder tener un ensayo clínico. El diagrama de abajo muestra un ensayo, es un diagrama que muestra lo que es un ensayo clínico, porque no hay nada en un ensayo clínico como la gente es aleatorizada al consumo de pescado en este caso, pues no hay ningún factor común entre pescado y enfermedad cardiovascular. Entonces, el análisis es un análisis muy sencillo, donde nada más se comparan en el grupo de intervención y el grupo de no intervención cuál es la frecuencia de enfermedad cardiovascular. Y eso es increíblemente atractivo porque es realmente muy intuitivo. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos información observacional y quisiéramos tener un ensayo clínico. Entonces yo les voy a platicar rápidamente, y no quiero dedicarle tanto tiempo, a un pequeño ejercicio que hicimos para tratar de estimar el efecto de intervenciones hipotéticas sobre el consumo de pescado en la incidencia de enfermedad coronaria en mujeres y en hombres. Se realizó en el estudio de las enfermeras en Estados Unidos y de los health professionals. Entonces, nada más para darles un poquito de intuición lo que hicimos, nosotros generalmente cuando queremos comparar, por ejemplo, la mortalidad en distintos países, pues tenemos que tomar en cuenta la edad de la gente. Es decir, no podemos comparar la mortalidad en México con la mortalidad en Suecia, porque en Suecia sabemos que hay mucho más gente de mayor edad. Entonces es importante tomar en cuenta la distribución de la edad. Entonces lo que hacemos habitualmente es que estandarizamos por edad. Entonces esto en realidad lo que se convierte es como una simulación. Estamos, por ejemplo, en este mapa lo que estamos diciendo es, bueno, si en México, y lo que se utiliza en general es un estándar de la distribución de edad, que es el estándar global, entonces decimos, bueno, si en contraste con lo que realmente observamos, en México la distribución de la edad hubiese sido igualita a la distribución mundial, ¿cuál hubiese sido la tasa de mortalidad, por ejemplo? Entonces en realidad es como una simulación. Entonces nosotros lo que hicimos es extendimos esa pequeña forma de simulación a una cosa que se llama la fórmula G, que básicamente permite estimar los riesgos a lo largo del tiempo y generar una vez más lo que hubiésemos observado si hubiésemos hecho una intervención. Entonces, no me quiero entrar en detalles, los detalles técnicos, pero básicamente lo que decidimos es diseñamos este tipo de intervenciones, una intervención donde lo que tratamos de estimar es cuál hubiese sido el porcentaje de gente que hubiese tenido un infarto si nadie hubiese consumido pescado a lo largo del seguimiento, de igual forma hacemos una intervención hipotética donde tratamos de estimar qué porcentaje de la gente hubiese tenido un infarto si todo mundo hubiese consumido al menos 1, 2, 3 y hasta 5 porciones de pescado a la semana. Y luego hicimos un poco una intervención que es una intervención un poco más realista, que es una donde tratamos de sustituir carne roja por un equivalente de porciones de pescado. Entonces, bueno, aquí esto es rápidamente, esta es la población. Como les dije, son dos poblaciones, una de hombres y mujeres. Una es la población de los profesionales de la salud y el otro es las enfermeras.
Y como la única cosa que creo que es relevante ver es que sí, los profesionales de la salud tenían un mayor consumo de pescado que las mujeres, y que, bueno, sí, en general los profesionales de la salud, esa es una población que es un poco más sana, es una población donde hacen más ejercicio, donde se fuma menos y donde, por ejemplo, hay mayor consumo de alcohol, que sabemos que es un factor que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces aquí les quiero mostrar los resultados. Y entonces aquí lo que les... Aquí lo que muestro es que si hubiese habido en la barra amarilla, lo que vemos es el riesgo observado, es decir, de todas estas mujeres, cuál es el porcentaje de ellas que tuvieron en realidad un evento coronario. Después hicimos este modelo y observamos que si nadie hubiese consumido pescado, el porcentaje de gente que hubiese tenido un infarto sería el 4.1. Y así fuimos viendo que conforme aumentábamos consumo de pescado, se veía una reducción del el riesgo o la proporción de gente que desarrollaba enfermedad coronaria en 22 años. Ahora, lo que quiero hacer hincapié y hacer la distinción es que aquí la interpretación es un poco distinta a la que estábamos haciendo en otros estudios observacionales. Aquí estamos diciendo que esto es el riesgo que hubiésemos observado si esas 50,000 mujeres, nadie hubiese consumido pescado, y lo comparamos con qué es lo que hubiese sucedido si todo el mundo hubiese consumido al menos 3 porciones o 5 porciones. Y entonces encontramos que hay, en el caso de, empezamos a ver que hay una reducción significativa. Y la interpretación es una interpretación que se acerca mucho más a lo que cómo hubiésemos interpretado si esto hubiese sido un ensayo clínico. Aquí nada más les muestro rápidamente los resultados también para las intervenciones donde había un reemplazo de carne roja por pescado, y no hay realmente diferencias importantes. Ahora, lo que llamó mucho la atención cuando hicimos este estudio es que en el caso de los hombres encontramos sorprendentemente que la proporción de participantes que hubiesen tenido un evento coronario si nadie hubiese consumido pescado, si estas 25,000 personas hubiesen consumido pescado, sería de 7.3%. Sin embargo, conforme aumentamos el nivel de intervención, es decir, en el caso de aquellos que consumían, en el caso de si hubiésemos visto qué hubiese pasado si todo el mundo hubiese consumido al menos 3 porciones de pescado, pues vemos que hay un aumento en el riesgo. Entonces esto es realmente sorprendente, y una vez más no tenemos una explicación mecanística. En realidad lo que podemos pensar es que, bueno, que esta diferencia de los sexos pudiese darse porque hay una ausencia en el beneficio de consumo en hombres, que creemos que eso biológicamente no parece ser muy plausible, dada la información de otros estudios. Pero sí podemos seguir pensando que existe la presencia de este efecto umbral, es decir, que estos hombres están a un nivel de consumo de pescado tan alto que ya el beneficio es realmente menor. Sin embargo, yo creo que la razón que pudiese explicar, la mejor razón que pudiese explicar esta diferencia entre los sexos, tiene que ver con con un problema, si quieren, que es metodológico, que es que en estudios observacionales, como dijimos, es muy difícil medir bien todos estos factores que son factores que sabemos que son factores de riesgo para enfermedad coronaria, y que también están dados con dieta. Entonces, por ejemplo, podemos imaginar perfectamente que estos profesionales de la salud
hubiesen estado, al ver que tenían un poco aumentado la presión arterial, pues cambiaran su dieta y estuvieran consumiendo más pescado. Entonces esto querría decir que aquellas personas que están en mayor riesgo de evento cardiovascular son aquellas que están consumiendo más pescado, que en realidad ya eso es realmente, estamos hablando de un problema metodológico, porque si hubiésemos hecho un ensayo clínico, estas diferencias no las habríamos detectado, porque lo único que nos interesa es lo que hubiese sucedido después de haber asignado a gente a la intervención y al placebo. Entonces, me voy a adelantar un par de diapositivas y bueno, nada más para recalcar que la diferencia entre este método para estimar los efectos de exposiciones en enfermedades crónicas que simulan lo que hubiese sido observado en un ensayo, en una intervención hipotética, responden una pregunta un tanto distinta que la que responden las preguntas, o sea, en los estudios habituales. Entonces, a mí me parece que sí es importante hacer la distinción. Es muy distinto preguntar si aumentar la ingerencia de pescado en la vida adulta disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, a preguntarse si la incidencia de enfermedad cardiovascular en individuos que habitualmente consumen más pescado es menor que la en aquellos que consumen menos. Entonces, esto podría parecer que son diferencias menores, pero en términos de salud pública, la pregunta que se vuelve más relevante es, bueno, ¿podemos recomendarle a la población que en edad adulta aumente su consumo de pescado, sí o no? Y entonces, bueno, nada más para concluir esta parte, si observamos en este pequeño estudio que la ingesta, un aumento moderado de pescado parece reducir el riesgo. El aumento en la ingesta de pescado en edad adulta reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres, pero no lo vimos en este estudio de hombres. Y pues podemos ver que bajo el tipo de análisis habituales y el tipo de supuestos habituales que hacemos en estudios epidemiológicos, pues pudimos obtener y estimar lo que hubiésemos visto si hubiésemos hecho realmente un ensayo clínico. Además, pues la gran ventaja es que pudimos estimar riesgos absolutos, es decir, pudimos estimar qué porcentaje de la población hubiese tenido un evento coronario. Y nada más para concluir la plática, sí nada más quería concluir con que la información disponible nos hace ver que el consumo moderado de pescado y de omega 3 parece reducir el riesgo de mortalidad coronaria y que parece ser que una ingesta de 250 miligramos por día parece ser adecuada. Y bueno, aunque la información es más limitada, sí sabemos que el consumo de pescado, o sea, con una menor incidencia de enfermedad coronaria en sí, no fatal, y también con una reducción en el riesgo de accidente vascular cerebral. Y bueno, como ya planteamos, la evidencia es menos sólida para el caso de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Asimismo, sí quisiera recalcar que a diferencia de lo que se ha visto recientemente en distintos medios de comunicación, no parece haber una evidencia sólida de que consumo de bajas dosis de mercurio aumente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y bueno, con eso quisiera.